iglesia, sé bienvenido a nuestra reunión. Vamos a adorar a nuestro Dios. Con todo tu corazón, cántale a Él. En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, oh Dios de gracia, oh Dios eterno, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad en nuestras vidas, en la tierra como en el cielo, Señor, que se haga tu voluntad. Gracias por tu amor, ese amor que echa fuera todo temor. No hay barreras en tu amor. Tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Y aunque alto el precio fue, tú lo harías otra vez, oh Dios de gloria, oh Dios del cielo, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, que sea la luz, que sea la luz. Libertad compraste en la cruz, que tu reino venga, Señor, llena este lugar. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu amor, de tus enseñanzas. ¿A dónde iremos, Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En tu nombre hay poder, Jesús. Cantamos. Al pobre levantarás, su llanto consolarás, por los que sufren. Cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás, por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará, por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí
la gloria de tu luz resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola familia Valle, qué bueno estar reunidos otra vez. Gracias por permitirnos entrar hasta tu casa, gracias por abrirnos las puertas, porque podemos congregarnos por este medio y poder alabar, adorar y orar a Dios. Gracias porque podemos tener este tiempo para saludarnos unos a otros. Te invito a que pongas los comentarios, saludes a las personas que conoces y que identificas que ya están conectadas en este momento. Invita también a los que están cerca de ti a que vean esta prédica, este mensaje que hoy traemos para ti. Estamos seguros que será de mucha edificación, ya que vamos a hablar del gran mandamiento de Dios a su pueblo. Prepárate, reúne a tu familia, llama a tus hijos, tomen apuntes, traigan su Biblia y preparen su corazón para escuchar esta palabra. Yo soy el hermano Edilberto Domínguez y agradezco el honor de permitirme dirigirme a ustedes que representan el cuerpo de Cristo para predicar esta palabra. Acompáñenme en oración para que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mi boca. Señor Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que utilices mi voz, utilices mi tiempo, utiliza este tiempo, Señor Dios, para que podamos recibir de ti. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Padre, ministrando cada necesidad que hay en nuestros hogares, Padre. Hoy ponemos delante de ti, Señor Dios, todo cuanto tenemos y somos, y declaramos, Padre, que tú estás por nosotros en todo momento. Padre, trae palabra nueva, fresca y abundante a nuestras vidas. Permite, Señor Dios, que la palabra que hoy podamos escuchar de ti, Señor Dios, fructifique en fe, en mansedumbre y en todos los frutos del Espíritu Santo que tú tienes para con nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque siempre tienes alimento para nosotros. Gracias por todo lo que recibimos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermano, yo te mencionaba que vamos a hablar del gran mandamiento de Dios al hombre. Y es que cuando leemos los evangelios podemos identificar que hubo una ocasión en que le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley, refiriéndose precisamente a la ley judía. Jesús no dudó en contestar citando Deuteronomio 6 del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el gran mandamiento que Dios hace a su pueblo. Este mandamiento lo hace con dos finalidades. La primera de ella podemos ver un deseo natural de Dios por ser amado. Y la segunda de ellas es reunir a su pueblo, integrarlo en una común unión, en un solo amor por Dios. Eso le da una identidad a su pueblo y eso lo hace uno solo, que genera un amor para con Dios. Y es que en la escala del corazón humano, nuestro amor para con Dios
debiera ser lo principal y debiera ser mayor que para cualquier otra persona, incluso que para cualquier otra actividad o para cualquier otra afición que nosotros podamos tener. No hay cosa más grande a la que debamos amar o persona más a la que debamos amar tanto como amamos a Dios. Si nos detenemos a leer Deuteronomio 6:3, que es un versículo antes del que te acabo de citar, podemos ver una promesa en la que Dios les dice que si ponen por obra estas palabras de la ley, Dios estará con ellos y que les irá bien en la tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra prometida. Y esa tierra prometida es precisamente la vida cristiana. ¿Cuánto se asemeja este acuerdo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel, con la vida en Cristo? Cuando tú y yo no habíamos llegado a Cristo, no teníamos nada con Él, nada sin Él, pero estando en Él, lo tenemos todo. Estando con Él, Él está con nosotros y Él está por nosotros. Del mismo modo en que Dios hace este acuerdo, hace este pacto con el pueblo de Israel, hoy Dios quiere hacer ese acuerdo contigo en tu vida en Cristo. Dios quiere permanecer contigo y quiere hacer un pacto contigo para que sigas creciendo en esa vida en Cristo. Y es que nos quedamos cortos a veces cuando decimos que la vida cristiana es un estilo de vida. En realidad, el ser cristiano es renunciar a ser yo y convertirme a Cristo. Implica no solo seguir los pasos de Jesús, sino ser como Jesús. Implica no invitar a Jesús a mi vida, sino dedicarle mi vida a Jesús, que venga Jesús a tomar control de mi vida. No se trata de que Jesús se adapte a mí, sino que Él tome control por completo de todos los aspectos de mi vida. La vida en Cristo no es solo dedicarle un tiempo a Dios, sino que el tiempo de vida que yo tengo, lo tengo porque Él me la ha dado y a Él le pertenezco. El cristiano no solamente diezma y ofrenda a lo que le queda de lo que ganó, sino que Dios le ha permitido ganar algo y con ese algo que Dios le ha permitido ganar, Él honra a Dios. Ser cristiano es una palabra que por sí misma significa un Cristo enano. Y yo no sé tú, pero para mí que me digan cristiano es un privilegio, porque implica que en cierta medida me parezco a Cristo, quizá en menor estatura, pero ya parecerme a Él ya es todo un honor y un privilegio. Y cuando yo te menciono todo esto de la vida cristiana, lo hago precisamente pensando en que has venido creciendo, has venido evolucionando desde el momento en que tú recibiste a Cristo hasta hoy día. En que has venido teniendo un crecimiento desde el momento en que tú decidiste aceptar a Cristo como tu Salvador hasta hoy día. Y estoy seguro que más de una vez tú te has preguntado, ¿cómo debe de ser mi vida para que yo le pueda agradar a Cristo? Estoy seguro que no eres el único y quisiera que me acompañaras precisamente a esta porción de la Biblia. Quisiera que abras tu Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 al 15. Vamos a ver las reformas que hace Asa sobre su pueblo Judá cuando lo está reinando. Y quiero leerte esta porción de la Biblia porque va a ser la porción que vamos a estudiar hoy. Me parece que hay mucho que aprender de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Pon mucha atención porque estoy seguro que lo que Dios tiene para ti será de mucha edificación. Vino el Espíritu de Dios, en el versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de ustedes, mas si lo dejan, él también los dejará. Muchos días han pasado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, hablando del tiempo de tribulación, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Efraín y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa. Y reparó el altar de Jehová
que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Es una historia impresionante la del rey Asa. El rey Asa fue un rey ejemplar, un rey que pudo escuchar la voz de Dios y hacer lo correcto en todos sus días. Es un rey del que podemos aprender mucho para nuestra vida cristiana. Y quisiera que estudiáramos esta palabra, porque Dios tiene algo preparado para ti en esta porción de la Biblia que acabamos de leer. Si no quisiera centrarme mucho en la parte, en el contexto histórico y entrar a la parte histórica del Antiguo Testamento, sino más bien quisiera que permitiéramos, como dice el versículo 1, que venga el Espíritu de Dios sobre ti, sobre tu vida cristiana, sobre tu crecimiento en el Señor, y permitas que Él tome control de esto. Y vayamos avanzando versículo por versículo. En el versículo 2, ponga atención a las primeras palabras, porque dice, y salió al encuentro de Asa, refiriéndose precisamente a que quien viene al encuentro tuyo es nuestro Señor. Dios promete ser hallado en este versículo. Dice, Jehová estará con ustedes si ustedes estuvieran con Él y le buscan. Él será hallado de ustedes, mas si se alejan, Él también los dejará. Podemos encontrar aquí que Dios quiere ser hallado, Dios promete ser hallado si lo buscamos y estar con nosotros en nuestra vida en Cristo, si nosotros queremos estar con Él. Detrás de estas palabras lo único que puedo encontrar es un anhelo de Dios porque tú estés con Él. Él promete ser hallado si tú lo buscas. En el versículo 3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara su ley. Yo no sé tú, pero antes de conocer la palabra de Dios y antes de reconocer a Cristo como mi Salvador, mi vida era otra. Mi vida se regía por costumbre, por religión, por inercia, por televisión, por internet. Era una vida sin ley, una vida sin orden. Más allá del tema religioso, de tener una ley que rija tu vida, tomemos la ley como la parte que te ayuda a poner orden en tu vida, como la parte espiritual o la parte de costumbres que tú tomas en tus creencias. Si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, la palabra viva de nuestro Señor que habla tu vida, debemos de hacer conforme a lo que está aquí escrito y hacer conforme a su ley. Por consecuencia, si no estábamos sin ese orden, si no estábamos sin el orden que Dios quiere para tu vida, pues no puede haber paz. Si avanzamos en el versículo 4 dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Y tomemos la palabra tribulación como problemas. ¿Y cuántos no tenemos problemas? Quien no tenga problemas que levante la mano. Pero en realidad creo que es el común denominador tener problemas en este mundo. El mismo Señor dijo, en este mundo tendrán tribulaciones, refiriéndose a esos problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo, refiriéndose precisamente a que Él puede cambiar cualquier problema adverso, cualquier adversidad en algo positivo. Tener problemas no es malo, es el mejor momento para convertirse a Cristo, es el mejor momento para entrar a la vida cristiana, es el mejor momento para comprometerse a transformar tu vida, es el mejor momento para comprometerse a convertirte a Cristo. Es reconocer el pecado y arrepentirte, es reconocer que lo que estás haciendo va en un sentido contrario de tu mejoría, va en un sentido contrario de lo que pudiera ser de bendición para ti. Si seguimos avanzando en el versículo 5, dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y
es que seguir en pecado o separado de Dios no traerá nada paz, sino muchas aflicciones. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 5. Seguimos avanzando en el versículo 6. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Cuántas guerras no hemos visto? ¿Cuántas familias no hemos visto que se pelean? Una ciudad contra otra, una familia contra otra, una empresa contra otra, una ideología contra otra, una oposición contra otra. Y un momento, ¿quién permite todo esto? Dios. Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y estoy seguro que tú te preguntarás, ¿pero no Dios es bueno? Claro que Dios es bueno, pero también Dios nos advierte. Si regresamos al versículo 2, si regresamos al versículo 2, Dios dice: si me buscas, me hallarás, pero si te alejas, si me dejas, Él también te dejará. Eso es lo que está diciendo el Señor, que si tú te lo dejas, Él también te deja. Y si tú quieres vivir en esa destrucción sin Dios, pues solamente será alejado del Señor. Estando con el Señor no hay destrucción, estando con el Señor no hay una parte contraria, estando con el Señor promete paz. Sé que este escenario es adverso, sé que este escenario no es lo mejor que quisiéramos para nuestra vida, pero justo hacia allá nos quiere llevar el Señor. ¿Por qué? Porque así es nuestra vida sin Cristo, porque así es la vida en el pecado. ¿Y qué hacer ante esta adversidad, ante esta situación? Pues bueno, podemos hacer dos cosas. Primero que nada, hacer plena conciencia del amor de Dios y de su plan que tiene para tu vida. Desde el principio de los tiempos, Él tiene el plan de salvación para ti. Él tiene la solución y la respuesta. Su voluntad ya está declarada en su palabra. Solo es cuestión de que la busquemos. Solo es cuestión de que decidamos encontrarnos con nuestro Señor y hacer lo que hizo Asa. Efectivamente, en los siguientes versículos vemos que Asa toma acciones. Asa, el rey Asa, no se queda con las manos cruzadas y decide hacer algo. Podemos ver en el versículo 8 que Asa comienza a realizar acciones. Lo primero que hace Asa, y quisiera enumerarlo en 8 sencillos pasos, que estoy seguro que serán muy prácticos y que puedes tomar nota para ponerlos en práctica. Lo primero que hace Asa es escuchar la profecía. Y es que cuando un profeta habla, está hablando voz de Dios y está hablando las palabras que Dios le ha dado. Y escuchar la profecía y escucharla atentamente. Lo segundo es que Asa cobró ánimo. Podemos verlo en el versículo 8. Y cobrar ánimo no significa otra cosa más que creer en Dios, dejarse hallar por Dios y creer que usted está en el propósito de Dios y que la bendición es alcanzable. Cristo mismo ya la hizo alcanzable al morir en la cruz. Cristo mismo rompió con todo aquello que nos separaba de Dios, con todo el pecado que pudiera alejarnos de la bendición. Después reunió a toda Judá y a Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín. Ante esta adversidad, ¿qué hacer? Pues bueno, tenemos dos cosas por hacer. La primera de ellas es hacer conciencia de la plenitud del amor de Dios y de que Él tiene un plan de salvación para tu vida, de que Él no puede dejarte ante la adversidad, sino que desde el principio de los tiempos el Señor está decidido a que tú recibas bendición. Y lo segundo que debemos hacer es hacer lo que hizo Asa. Si vemos, el rey Asa no se quedó con los brazos cruzados, sino que tomó acciones. El rey Asa decidió hacer algo ante esa adversidad. Podemos verlo a partir del versículo 8, y es que si leemos el versículo 8, justamente el rey Asa lo primero que hace es escuchar la profecía. Dice el versículo 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Lo que estamos viendo en este versículo 8 son acciones que el rey Asa decide realizar para contrarrestar esa adversidad. Lo primero que hace es escuchar la profecía.
Y es que cuando un profeta habla la voz de Dios, habla lo que Dios le ha pedido que diga. Y la voz de Dios ya está declarada, ya está en su voluntad. Hoy día la tenemos tan clara como a la mano, como este libro, como la Biblia, como nuestra Santa Biblia. En ella está su voluntad. Pero cuando un profeta habla la voz de Dios, tenemos que prestar esa atención. Y lo segundo que hace el rey Asa es cobrar ánimo, creer que Dios se dejará hallar. Usted está en el propósito de Dios. Dice el Señor, si me buscas seré hallado. La bendición es alcanzable. Cristo ya la hizo alcanzable. Cristo quitó todo obstáculo para que pudiéramos alcanzar bendición. Hubo una tercera acción del rey Asa en el versículo 8, quitar los ídolos, quitó todo ídolo. Y más allá de la idolatría que pudiera existir en el no cristianismo, toma como ídolo todo obstáculo que impida que tu vida en Cristo pueda ser plena, que tu transformación hacia Cristo pueda ser plena. Quita todo aquello que sea contrario a la personalidad de Cristo. Una verdadera conversión, una verdadera comunión con Dios viene cuando quitas todos esos obstáculos. Incluso cuando tú no los puedes ver, podemos orar y clamar al Espíritu Santo para que nos los revele. Y estoy seguro que si tú clamas y tú oras, el Espíritu Santo te los revelará. Pero esos obstáculos deben ser quitados. A veces quitar estos obstáculos duele, porque es algo que nosotros mismos incluso hemos puesto. El versículo 8 también nos habla de reparar el altar de Dios, y prestemos mucha atención a la palabra reparar. Yo no sé cómo esté tu vida cristiana ahora, pero si en algún momento tú tuviste un altar de Dios, y por altar no me refiero a un lugar en específico, aquí habla de un altar en el pórtico. Ojalá que todos en nuestras casas tengamos un altar en nuestras puertas, pero si no es así, no te preocupes. El altar hoy día es un altar espiritual, es un lugar, un tiempo, un espacio, una habitación, el tiempo que convives con tu familia para orar, para agradecer, para alabar, para adorar a Dios, para rogarle a Dios, para estar con Dios, para conocer de Dios. Y ese espacio debe ser reparado si en algún momento ya existió en tu vida. Pero si no es así, habrá que edificarlo de cero, porque es necesario que adoremos a nuestro Señor, porque es necesario que pasemos tiempo con Él, porque es necesario que le demostremos el amor que veíamos del gran mandamiento. Vamos hacia el versículo 9. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Versículo 9, vemos lo que yo llamo hacer comunidad. Tu vida en Cristo debe rodearse de personas que conozcan a Cristo, que amen a Cristo, que vivan de Cristo y que busquen a Cristo. Debe rodearse de personas que puedas imitar en su conducta, o que puedan tener algo en común contigo, la misma unidad que Cristo estaba trayendo al pueblo de Israel al pedirles que lo amaran. Vamos hacia el versículo 10, y es que en el versículo 10 podemos encontrar que se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reino de Asa. Y aquí Jerusalén solamente es una figura de la iglesia. Jerusalén en este versículo es representado por la iglesia cristiana. Si tú eres cristiano, debes pertenecer a una iglesia cristiana, pertenecer a un cuerpo eclesial que te permita desarrollar tu fe, que te permita seguir creciendo en el Señor. Gloria a Dios por Centro Cristiano Valle, porque hemos visto cómo ha crecido la congregación y hemos visto cómo Dios ha obrado en este lugar, hemos visto cómo Dios derrama su bendición, hemos visto cómo Dios trae palabra a este lugar, cómo Dios ha traído sanidades, cómo Dios ha traído sustento, cómo Dios ha traído trabajo a todos aquellos que hemos clamado. Dios en todo momento responde, y Dios en todo momento está con quienes le buscan. El versículo 11 muestra acción de gracias del rey Asa con sacrificios. Hoy día, no vamos a matar corderos y no vamos a matar bueyes. Ya no es necesario que derramemos sangre de animales, porque podemos leer en el versículo 11 que dice: y en aquel día se sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas.
Hoy día no es necesario hacer ese tipo de sacrificios, pero Dios sí nos exige sacrificios. Dios nos pide sacrificios de alabanza. Habla de hacer el bien, habla de ayudarnos unos a otros mutuamente, hacer sacrificios de los que se alegra Dios, como lo menciona Hebreos. Esto solamente nos va a llevar a tener nuestra fe en Cristo. Esto solamente nos va a llevar a alabar a Dios. Esos sacrificios de alabanza significan que en todo momento estaremos buscando a Dios, que en todo momento estaremos alabando a Dios. Estos sacrificios de alabanza precisamente se llaman sacrificios porque es el momento de alabar a Dios aun cuando ni siquiera tengas ganas de hacerlo, aun cuando la situación sea adversa, es el mejor momento para alabar a Dios. En tiempo y en destiempo, dice la Biblia, predicaré la palabra. Y no solamente predicar la palabra, sino cantarle, orarle y compartirle lo que está pasando en nuestras vidas. El simple hecho de hablar con Dios, el simple hecho de acercarnos a Dios o de buscarle en su palabra en oración. Esas son acciones de gracias, esas son acciones de sacrificios de alabanza. Vamos hacia el versículo 12, y es que en el versículo 12 podemos encontrar que entonces viene una parte muy importante, viene la parte cumbre de todas las acciones que el rey Asa había emprendido, y justamente genera un pacto con Dios. Él decide prometer algo a Dios, y yo no sé tú, pero hacer un pacto con Dios es una cosa seria. Le estás prometiendo algo al Señor de señores y Rey de reyes, al Todopoderoso, al que puede hacer que algo adverso se convierta en una bendición, al que tiene el control de todo cuanto ocurre. Es algo serio, es algo profundo y es algo personal, pero es precisamente de todo corazón y con toda el alma que decide hacer este pacto. Vemos en el versículo 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Hicieron la promesa que está dando respuesta precisamente a lo que veíamos en el gran mandamiento de Dios. Están prometiendo cumplir el mandamiento que Dios les había pedido. Están prometiendo solemnemente, dice aquí, y es que esta solemnidad precisamente se refiere a esa seriedad que tú y yo debemos de tener al prometer esto. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Si es algo serio y si van a morir quien no busque al Señor, entonces, ¿por qué se arriesgan en poner esta condicionante? ¿Por qué se arriesgan en poner esta consecuencia de no buscar a Dios? Pues lo hacen por una sola razón, porque este pueblo ya buscaba a Dios, porque este pueblo sabía encontrarse con Dios, porque este pueblo ya sabía dónde encontrar a Dios, sabía que Dios podía ser hallado y sabía que al buscarlo Dios respondería. Precisamente leemos en el siguiente versículo, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Jurar, tener esa alegría y ese gozo, no por compromiso, no lo juraron por compromiso. Esta celebración viene precisamente no de un compromiso, sino de un corazón humilde, de un corazón humillado que se goza en poder cumplir esta promesa de buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, con todo su corazón. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Viene la paz cuando Dios viene a tu vida. Viene la paz cuando tú has decidido encontrarte con Él. Viene la paz cuando tú te comprometes a tener esa transformación, cuando tú te comprometes a dejar de ser tú y convertirte en Cristo. Definitivamente se oye complicado, lo hizo un rey, lo hizo el rey Asa. Pues sí, definitivamente es complicado, y ante estos 8 pasos que te acabo de mencionar, no nos resta más que esforzarnos. La palabra clave aquí implica esfuerzo, y es un esfuerzo que debe de realizarse si aún deseas seguir creciendo en el Señor, si aún deseas esa paz y anhelas estar con tu Dios. Quisiera repetirte estos 8 pasos porque es para todos aquellos que toman nota y es para que lo pongas en práctica en tu casa, en tu vida, en tu persona y en tu crecimiento espiritual. El primer paso es oír la palabra
que Dios nos da este día. Es lo primero que hace Asa, oír y escuchar atentamente. La palabra que Dios nos da este día es esta la palabra, y es a la que debemos atender, y es la primera que podemos poner por obra. Podría haber citado mucha palabra más, pero esta es la palabra que Dios tiene para ti y es la palabra que debemos de atender. Lo segundo que hizo Asa fue cobrar ánimo. Y cobrar ánimo, decíamos, es creerle a Dios, creer en sus promesas, creer en lo que ya Él tiene para ti, creer que tú estás incluido en la bendición y que Dios es alcanzable, que Él está a un paso de ser hallado, solamente anhela que tú lo busques. Lo tercero es quitar los obstáculos, quitar aquello que pudiera representar un obstáculo para acercarte a Dios, quitar aquello que impida que tú puedas tener una plena comunión con Dios, quitar todo aquello que sea contrario incluso a la persona de nuestro Señor, quitar aquello que impida tu conversión a Cristo. Lo cuarto es centrarnos en Dios. Si quitas los obstáculos, lo primero que va a pasar es que Dios va a ser el centro de tu vida. Y entonces tendríamos que dejar que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios tome el control de nuestra vida, que Dios tome el control de mi casa, de mi familia, de mis estudios, de mi empleo, de mi trabajo, de mis finanzas, de todo lo que te preocupe. Dejarlo todo en manos de Dios. Sé que suena incluso para el mundo a locura, pero quienes hemos estado un poco en el cristianismo, hoy podemos saber qué es lo mejor que puedes hacer, porque en ningún otro lado van a estar mejor tus cosas o tus asuntos personales que en las manos de Dios. Lo siguiente es el punto número 5, implica rodearnos con gente de Dios, con gente que ame a Dios, implica hacer comunidad, implica que te puedas relacionar con gente que ama a Dios, platicar acerca de Dios, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí quisiera poner un poquito de hincapié, porque precisamente yo te preguntaría con quién te estás juntando, qué voces estás escuchando, porque si son voces que te están alejando de Dios, estás permitiendo que esas voces se conviertan en un obstáculo. Rodéate de gente que busca a Dios, de gente que ame a Dios, de gente que pueda decirte algo bueno de Dios. El sexto punto es crecer con la iglesia. Debes tener una iglesia, debes congregarte en una iglesia cristiana, una iglesia que te permita crecer en fe, una iglesia que te permita crecer en conocimiento de la palabra, una iglesia que te permita desarrollarte en el servicio y que te permita rendir frutos del Espíritu Santo. El séptimo punto, ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Y mencionábamos hace un momento que los sacrificios espirituales vienen cuando tú estás decidido a darle toda la honra y todo el honor a Dios, cuando estás decidido a ser agradecido con Dios y pasar tiempo con Dios, a alabar a Dios a pesar de las situaciones, cuando estás decidido a adorar a Dios y a orar a Dios en todo momento. Y por último, el octavo punto, y me parece que es la culminación, la cereza del pastel, implica entrar en un compromiso profundo con Dios, un compromiso, decíamos, serio, un compromiso personal y un compromiso formal, un compromiso que te lleve a una verdadera transformación, a una verdadera renovación de tu vida, a una verdadera conversión en Cristo. Sé que estos 8 puntos dichos de esta manera pueden sonar muy sencillos, pero Dios mismo te anima a que los cumplas. Si leemos el versículo 7 de esta porción de la Biblia, dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y precisamente esa recompensa viene en la paz del Señor, viene en la paz que sobrepasa todo entendimiento, viene precisamente del conocimiento de Cristo, viene precisamente de la plenitud de estar en su presencia. Por último, quisiera decirte que no es la única cita donde se menciona el gran mandamiento, pero sí podemos verlo también en Deuteronomio 10:12. Si nos vamos a Deuteronomio 10:12, justo estaríamos leyendo lo que Dios pide de ti. Y es que Dios pide de ti: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma. Nuevamente es una reiteración y esta palabra en verdad me la ponía el Señor en la semana. He tenido, digamos que, la gentileza de ponérsela en mi esposa allí en la recámara en grande y la hemos estado meditando toda la semana porque justamente esta es la forma en que Dios se agrade de ti, en que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Te lo digo nuevamente, Él anhela ser hallado, búscalo y será encontrado. Gracias por esta palabra, gracias porque me has permitido compartirla contigo, compartirla con tu familia. Gracias porque sé que al ponerla por obra estarás creciendo en el cristianismo, porque sé que estando sembrando en la palabra no regresa vacía, sino que rendirá fruto, porque Dios es el que hace la obra. Ponemos este tiempo en manos del Señor y declaramos en el nombre de Jesús que fructificará. Te invito a que me acompañes en oración. Vamos a orar para agradecer a Dios por este tiempo, por esta palabra, por este crecimiento que hemos recibido en Él, porque sabemos que Él da el crecimiento espiritual. Él da la gracia, Él da la paz y Él tiene el control de todo en lo que nos acontece a nosotros, sus hijos. Vamos a ponernos en oración. Si tú estás acompañándome desde tu casa, te invito a que también hagas esta oración para agradecer a nuestro Dios este tiempo. Señor Dios, gracias Padre, gracias porque en todo momento, Señor Dios, tú hablas a nuestros corazones, porque eres tú quien ministra a nuestras vidas, quien tiene pleno conocimiento de todas y cada una de nuestras necesidades. Ponemos en tus manos, Señor Dios, todo cuanto tenemos y somos, y te pedimos, Señor Dios, que tú tomes control de cada situación, que tú, Señor Dios, seas nuestra verdadera solución, nuestro primer recurso y a quien acudamos en todo momento. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos atiendes, gracias porque nos cuidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.